Hola, ¿qué tal? El día de hoy te traemos un data tip dedicado a la segmentación de datos o llamados también filtros de visuales. Como bien sabemos, las segmentaciones de datos son herramientas muy útiles para la presentación de tableros o informes en Power BI. Con ellas podemos visualizar y analizar distintas situaciones y o escenarios, como por ejemplo maniobrar uno o más selecciones en el listado de opciones de los filtros de fecha. El día de hoy te mostraremos a cómo optimizar tus filtros para la fijación de fechas por año, mes y día actual. Yo soy Marco Castillo Vázquez, BI Analytics Consulting en P-Data Strategy and Consulting. Para comenzar debemos preguntarnos cuándo es que debemos utilizar este tipo de filtros o mediante qué solicitud nos lo podemos plantear. Esto se da a medida que realizamos un tablero de información e implementamos filtros de fecha para mover indicadores, ya sean diarios, mensuales, anuales, etc. Pero en este caso el usuario nos hace una solicitud que cada vez que ingrese al tablero desea encontrar la información ya filtrada por la última fecha de gestiones. Para ello ya contamos con la FAQ de datos diarios y una dimensión de calendario actualizable diariamente. A continuación crearemos una tabla calculada partiendo de la DAX Union de las DAX Add Columns para el agregado de columnas en esta nueva tabla llamada filtro fecha. Adicionalmente, la DAX Summarize que nos devolverá las columnas fecha, mes, número mes y año. Esto sumado a Calculate Table haciendo un filtro de evaluación de columnas entre Date Key Order de la dimensión calendario y el ID fecha de la tabla FAQ de datos. De ser estos iguales, nos dará como resultado la expresión hoy, en una columna agregada, la misma que será llamada filtro día. Por otro lado, tendremos otra Add Columns que hará el mismo proceso en conjunto con la Summarize y Calculate Table, evaluando esta vez los mismos datos, pero en sentido que si Date Key Order de la dimensión calendario es menor a la ID fecha de la tabla FAQ de datos, nos devuelva en la misma columna filtro día la fecha del calendario formateada con la DAX Date. Después de ello crearemos dos nuevas columnas calculadas sobre esta tabla filtro fecha. La primera se llamará filtro año. Esta se calculará en base a la expresión DAX-IF, que básicamente realizará una condicional evaluando la igualdad de la columna year de la tabla filtro fecha con el max de esta misma columna. De ser así, nos devolverá como resultado la expresión año actual, de lo contrario, los años anteriores. Luego crearemos la segunda columna calculada que llamaremos filtro mes. En esta expresaremos una varianza llamada mes. En ella aplicamos la DAX Calculate del máximo de la columna número mes de la tabla filtro fecha. A su vez, la DAX Filter de la columna year de la misma tabla, siendo esta igual al máximo de la misma columna year de la tabla filtro fecha. Esto lo llevamos al return haciendo la condicional if, siendo que si la columna filtro año es igual a año actual, entonces evaluar si la columna número mes es igual a nuestra varianza mes. De ser así, indicar como expresión mes actual, de lo contrario nos dé el dato de la columna mes de la tabla filtro fecha, o sea meses anteriores. Por último, reemplazaríamos en los objetos de filtro los datos que provienen de la DIN calendario por los últimos cálculos creados en la tabla filtro fecha, los cuales serían año, mes y día respectivamente. Y como verán, para el caso en ejercicio, ya podemos ver las expresiones de año actual, mes actual y hoy. Estos mismos moviendo los datos diarios de los objetos de tarjeta en muestra. Recordar que guardaremos el informe con los filtros siempre fijados en esas nomenclaturas. De esa forma, cada vez que el usuario entre a ver el tablero, este estará actualizado a la última fecha de gestiones. Y bueno, muchas gracias por tu atención y si te gustó este data tip, no te olvides dejar tu like en el video y suscribirte en el canal. Nos vemos en un próximo data tip. ¡Hasta pronto!